No, no se escucha el audio. Estoy transmitiendo. ¿Estamos en vivo ya? ¿Al aire? Estamos al aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio Aprendiendo a Distancia. Es un gusto que nos acompañen como cada semana. Y bueno, estamos en vivo, entonces ya saben que las líneas de comunicación están abiertas a través del chat de la Facultad de Odontología, en donde esperamos sus comentarios, a quién quieren que invitemos, qué temas les gustaría que tratemos y por supuesto las preguntas a nuestro invitado del día de hoy. Y pues ya sin más preámbulo vamos a presentar a nuestro gran invitado del día de hoy. Él es un excelente cirujano maxilofacial, además de excelente calidad de ser humano que siempre está dispuesto a ayudar y enseñar a todos. Él estudió la especialidad de cirugía maxilofacial en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología, además que fue coordinador de esa especialidad durante más de 10 años. Es actual vicepresidente del Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial, es conferencista internacional y nacional y director del Laboratorio Innovaciones y Desarrollo en Biotecnología Celular. Tiene práctica privada en el Hospital Médica Sur y en la Clínica Franklin y es cirujano oral y maxilofacial en la Fundación Palestine Children Refound Foundation del 2005 a la fecha. Con ustedes, el doctor Juan Carlos López Noriega. Bienvenido, doctor. Arely, muchísimas gracias por tu presentación y muy buenos días a todos, buenas tardes más bien a todos a toda la audiencia, y le agradezco muchísimo a la doctora Arely Mercado que me haya permitido estar con ustedes hoy. Y vamos a ver varios temas. Yo ayer comentaba con Arely que la audiencia era muy mezclada, es decir, hay odontólogos generales, hay alumnos, hay especialistas. Entonces quise hacer una mezcla de lo que hacemos en cirugía para la reconstrucción de los maxilares con el objetivo de colocar implantes, que es algo que muchos de los especialistas y odontólogos generales hacemos en la práctica privada. Y así como me gusta enseñar los casos muy bonitos, que todo salió muy bien, me gusta enseñar las complicaciones, porque de las complicaciones es de donde más se aprende y uno como maestro tiene la obligación de compartir estas complicaciones. Aquí es muy importante que ustedes valoren que hay diversos tipos de tratamientos y diversos pacientes, y que para que nosotros tengamos éxito tenemos que establecer un diagnóstico correcto de nuestro defecto óseo por reconstruir para poder poner implantes. 2, algo que he aprendido en la implantología, en la reconstrucción y en la cirugía maxilofacial, y esto es difícil de cumplirlo ahora en la situación en la que estamos, pero cuando uno trata de disminuirle costos al paciente, esto no quiere decir que con un paciente nos vayamos a ser millonarios, pero el tratar de reducir costos puede generar factores de riesgo en el adecuado funcionamiento final tanto de la prótesis como de los implantes como del injerto óseo. Y me gusta mucho este video, a mí me gusta mucho la Fórmula 1. Aquí hay un pequeño error de un piloto mexicano que es el que va adelante y espontáneamente frena un poquitito, y el piloto que va atrás alcanza a golpear su coche, y de un pequeño detalle surge un accidente que afortunadamente no fue mortal, pero ustedes pueden ver lo que puede suceder con una mínima falla.
Esto aplica mucho a la cirugía y aplica mucho a la prótesis y a la reconstrucción en general. Y lo primero que tenemos que hacer en cualquier tipo de reconstrucción, ya sea implantológica o ya sea maxilofacial en general, es clasificar el defecto. Los defectos óseos pueden ser muy variados y existen dos tipos de defectos. Lo que llamamos defecto no crítico, que es aquel defecto que regenera por sí solo en el más del 70-80% de su volumen, o defectos críticos, que son aquellos defectos en donde no hay posibilidades de regenerar durante la vida del animal en estudio o bien durante la vida del paciente. Entonces, establecer inicialmente si tenemos un defecto crítico o no crítico tiene que ver muchísimo con la técnica quirúrgica que vayamos a elegir para realizar la reconstrucción del maxilar. Los defectos pueden ser simples y compuestos, es decir, simples solamente hace falta hueso. Compuesto nos hace falta hueso y nos hace falta tejidos blandos, ya sea mucosa, encía, piel, músculo, etcétera. Y es mucho más fácil para todos reconstruir los defectos de tipo horizontal, en donde hay ausencia de hueso en el sentido vestíbulo palatino o vestíbulo lingual de los defectos maxilomandibulares, y mucho más difícil corregir los defectos verticales. Y el defecto más difícil de corregir es el defecto combinado, aquel que puede ser un defecto crítico, compuesto y que tiene un componente de defecto horizontal con un componente de defecto vertical. Y este es un ejemplo y por eso es importante el diagnóstico, no solamente clínico, sino el diagnóstico radiológico y el diagnóstico de la historia clínica, basado en la historia clínica del paciente. Este es un paciente que tuvo un cáncer y por razones de este cáncer se le resecó la porción anterior del maxilar. Y aquí pueden darse ustedes cuenta, desde luego es un defecto crítico que no va a regenerar solo, que nos hace falta una gran parte de altura del hueso, nos hacen falta los dientes y nos hace falta una gran cantidad de tejido blando para poder reconstruir el defecto. Y un ejemplo grandísimo y que hacíamos hace 20, 25 años es este paciente en donde por una lesión benigna de comportamiento localmente agresivo se resecó una porción del ángulo, una porción del cuerpo de la mandíbula y un área muy difícil de reconstruir clínicamente, que es el área del mentón. En ese entonces lo que hacíamos era ir al tórax y tomar una costilla, y esta costilla, si ustedes pretendieran corregir cualquier defecto, este defecto poniendo solo la costilla no tiene mucha esponjosa. Y como punto inicial e importante para la reconstrucción de cualquier defecto óseo es que tienen que pensar en que tienen que llevar células a la zona por reconstruir. De forma que si yo llevo una costilla, voy a llevar prácticamente una cortical. ¿Pero de qué nos sirven estas corticales? Yo puedo abrir la costilla, contornear la costilla y formar lo que sería la cortical ósea y la cortical vestibular. Y aquí tienen en esta foto, esta es una porción de la costilla que está formando la porción lingual, de la cortical lingual de la mandíbula, y con la otra porción cortical de la costilla formaremos la porción del mentón, que es difícil de reconstruir, porque miren la curvatura que tiene que tener esta cortical, y la tienen que fijar perfectamente bien. Segundo punto muy importante, cualquier injerto óseo tiene que evitar ser sometido, uno, a la movilidad excesiva y a la compresión excesiva durante el cierre de los tejidos blandos. De forma que esto es el mentón, corregimos el mentón, el cuerpo, y fuimos de este defecto a esta regeneración ósea.
pero ustedes pueden ver aquí que ganamos una muy buena altura, que tenemos la corrección del defecto estética y funcionalmente, pero si no colocamos los implantes que le transmitan las fuerzas adecuadas de la masticación al defecto reconstruido, este hueso se nos va a absorber con el tiempo. Este paciente es un paciente que venía de muy lejos de la Ciudad de México, que no tuvo el dinero para en ese entonces pagar los implantes, incluso habiendo sido tratado en la universidad, pero reconstruimos todo este hueso y este hueso a la hora que ustedes lo ofrezcan es un hueso tipo 1, un hueso sólido, un hueso córtico esponjoso en donde tengo 2 corticales que le van a dar fijación inicial a mi implante, que es el tercer punto básico. Si un implante se mueve, retírenlo y pongan un implante de mayor diámetro, porque un implante que tiene movilidad, al igual que un injerto que tiene movilidad, no va a tener la capacidad de revascularizar. Entonces, este es hueso, suena como hueso, sabe a hueso y lo fresan como si fuera hueso del propio paciente. Usamos siempre cuando podemos y cuando el paciente tiene los medios suficientes o cuando podemos ayudar al paciente, lo que ustedes han oído que se llama plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento. No lo usamos porque, y esto lo sabemos con base en muchos estudios que hicimos de reconstrucción y de regeneración ósea con microscopía electrónica, no lo usamos para acelerar la formación de hueso, la regeneración de hueso, ni lo usamos para que nos dé más volumen de hueso. Lo utilizamos porque tiene básicamente 2 factores o 3 factores que son básicos para cualquier tipo de regeneración ósea. Ese primer factor es este factor que se llama Stromal Cell Derived Factor, que es un factor quimioatrayente. ¿Quimioatrayente de qué? Si yo no tengo células en mi defecto, necesito atraer células ya sea del torrente sanguíneo o de los lechos óseos que están circundando mi defecto óseo. Y segundo, este plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento sí tiene muchos factores de crecimiento, pero también tiene algo que es muy importante desde el punto de vista iniciación de todo el proceso de la regeneración ósea, y a estas moléculas se les llama moléculas de adhesión celular o integrinas, y como su nombre lo dice, ya sea fibronectina, tromboespondina, alfa-beta, alfa-1, beta-5, vitronectina, tienen la función de integrar a las células a la matriz celular. No pretendo que se aprendan toda esta vías de señalización, pero sí quiero decirles que cuando ustedes van a reconstruir un defecto, cuando ustedes buscan la osintegración del implante, cuando ustedes buscan reducir una fractura y que esta fractura consolide con hueso, tienen que pensar en 4 tipos de células. Una célula que van a quimioatraer o que la van a poner llevando esponjosa de la cresta ilíaca o del cráneo o del mentón, de cualquier otro hueso en donde puedan ustedes tomar lo que se llama un injerto autólogo. Y estas células son células indiferenciadas que reciben el nombre de células troncales mesenquimales. Estas células troncales mesenquimales, si ustedes les dan la señal adecuada, van a hacer que estas células se diferencien en osteoblastos y van a tener un osteoblasto que va a producir una cantidad importante de matriz ósea. ¿Cuál es la matriz ósea? El osteoblasto produce en el 90% de sus proteínas colágena tipo 1. Y cuando esta colágena tipo 1 no está sometida a cargas ni está sometida a movimiento importante, se paraleliza y entre los aminoácidos glicina, hidroxipronina, prolina de la colágena va a haber un espacio de 67 nanómetros que si
no hay movilidad y las condiciones de vascularidad, como pueden ustedes ver en la periferia, hay vasos sanguíneos y no se han roto estos vasos porque la movilidad, la inmovilidad evitó que se rompieran estos vasos, tienen buena circulación, el osteoblasto produce la matriz de colágena tipo 1 y el mismo osteoblasto produce una serie de proteínas no colágenas que lo que van a hacer es que esta matriz que no está calcificada mineralice o calcifique. Entonces, entre esos espacios de 17 nanómetros, de 67 nanómetros entre los aminoácidos de la colágena, va a caer el cristal de hidroxiapatita y el hueso va a empezar a corticalizar y el hueso va a empezar a pasar de ser un hueso inmaduro a un hueso maduro, de forma que ya tiene su propia circulación y sus propios mecanismos de control para renovar ese hueso con un ciclo celular que puede durar entre 6 meses hasta un año, dependiendo de la edad del paciente y de las características del defecto. Pero hay otra célula que ustedes ven aquí que es enorme y que durante muchos años en la histología y en la embriología nos decían nuestros maestros, es una célula destructiva que tiene una gran capacidad de fagocitosis, que es el llamado osteoclasto. Clasto quiere decir destrucción, osteo quiere decir hueso, y este osteoclasto la función que tiene es reabsorber el hueso. Y es una función muy adecuada porque es este osteoclasto que al momento de reabsorber el hueso inicia la formación del ciclo de remodelado óseo. Es decir, el hueso que ahorita está aquí en mi porción frontal de mi hueso frontal no es el mismo hueso que dentro de un año voy a tener. Así como se regeneran células en la encía, en la mucosa, en la piel, se regeneran las células del hueso. Y este osteoclasto tiene que estar fijo a su matriz. ¿Quién fija a este osteoclasto a la matriz y para qué lo fija? Lo fijan precisamente las moléculas de adhesión celular o las integrinas. Y una vez que el osteoclasto está fijo, le permite formar este borde de cepillo o rufflet border que le permite fijarse a la colágena mineralizada vieja, al hueso maduro ya viejo que tiene poca vascularidad y le permite a través de este borde de cepillo la secreción, formar una cápsula en donde el osteoclasto va a secretar ácido clorhídrico, catepsina K, muchísimas enzimas hidrolasas y colagenasas que van a diluir la cortical ósea mineralizada. Al diluir la cortical ósea mineralizada, van a liberar una sustancia que es una proteína que le va a decir a esta célula indiferenciada, diferénciate en osteoblasto. Para mí es obligatorio siempre que hablo de reconstrucción de hueso, hablar mucho o hablar poco, pero hablar de la biología del ciclo de la regeneración ósea, porque quien no entiende esta biología de la regeneración de hueso no puede entender lo que yo llamo o lo que muchos autores llaman la reconstrucción ósea biológica y no la reconstrucción ósea simplista o la implantología simplista que implica el uso de materiales que no tienen actividad biológica. De forma que si yo logro a través de las integrinas, miren, estas son las integrinas que le permiten al osteoclasto fijarse, el osteoclasto va a diluir la cortical va a liberar una sustancia, la sustancia con mayor poder osteoinductor, y aquí entramos en 3 procesos básicos para la regeneración de hueso. Uno que es la osteoinducción. ¿Qué es la osteoinducción? Es la inducción de que estas células, siendo indiferenciadas, se cambien su linaje y se diferencie a un osteoblasto. Eso es la osteoinducción. Segundo, para que se dé el proceso de regeneración de hueso necesitamos osteoconducción. ¿Conducción de qué?
de todas estas células, tanto el osteoblasto como la mesenquimal, como el osteoclasto, y una célula muy importante que durante muchísimos años pensamos que era una célula que ya no tenía ninguna función. Pero si ustedes ven esta célula, que es el llamado osteocito, tiene un mundo de canalículos que lo contactan con la matriz ósea mineralizada y que lo contactan con el osteoblasto y con el osteoclasto. De forma que juntas las 4 células a través de la activación de las integrinas y del borde de cepillo y de la actividad de todas las sustancias que hidrolizan o que catalizan la liberación de la proteína morfogénica, se diferencian estas células para empezar el tercer proceso biológico más importante en la regeneración del hueso, que es la osteogénesis, es decir, la formación o el nacimiento del hueso. Y este es un estudio, esta es una vista en el microscopio electrónico de unos injertos que hicimos comprobando si el plasma rico en factores de crecimiento aumentaba o no aumentaba la densidad de hueso y si aceleraba la formación de hueso. Pero aquí pueden ver varias células. Una célula pequeña que está fija a una matriz y que está produciendo esta matriz y que es el osteoblasto. Una segunda célula que ya está fija también a la matriz, muy grande, esta es una escala de 100 nanómetros, de 100 micras, el osteoclasto es una célula grande y tiene que fijarse a través de su rufflet border o borde de cepillo para secretar todas las sustancias que van a desmineralizar la colágena, van a reabsorber las células muertas y van a echar a andar el mecanismo de formación de hueso. Van a liberar la proteína morfogénica que van a hacer que las células mesenquimales se diferencien en esta célula osteoblástica que produce a su vez la colágena y se cierra el ciclo de la formación de hueso. ¿Qué hacemos con estos grandes defectos? Me gusta poner este defecto porque el maxilar se comporta diferente a la mandíbula. Ustedes pueden ver en este caso que es un paciente con una lesión maligna, la cual nos llevó a la resección de más de la mitad del maxilar. Es una casi maxilectomía total, en donde este es el piso de las fosas nasales, este es el seno maxilar, esta es la fosa nasal, el septum nasal, el piso orbitario. ¿Y qué hueso nos queda para reconstruir aquí? Antes utilizábamos, como lo van a ver más adelante, una técnica de utilizar una malla de titanio, tratar de conformar el defecto con la malla de titanio y poner injertos autólogos, es decir, injertos del hueso del propio paciente, ya sea de la cresta ilíaca, de la tibia o de cualquier otro hueso. Sin embargo, en los pacientes con enfermedad maligna, con carcinomas osteosarcomas, es muy importante que el oncólogo tenga control del sitio de la lesión y que pueda quitar y poner el protesista la dentadura para que el cirujano oncólogo o el cirujano maxilofacial vigilen que no haya recidiva de la lesión, es decir, que no se haya vuelto a desarrollar el tumor maligno. Si yo pongo aquí un injerto microvascularizado, no voy a poder remover el hueso neoformado para ver que no haya neoformación de la neoplasia o del tumor. Pero ¿qué huesos me quedan aquí por reconstruir? Me quedan los malares. Y ustedes han oído de los implantes zigomáticos. Y como tengo estos implantes zigomáticos, pero tengo muy limitada el área, tanto en grosor del zigoma del malar, es decir, yo tengo que hacer que estos implantes entren dentro de la esponjosa del malar para que el implante se osintegre y le pueda dar retención a una prótesis fija a través de estos implantes, pero que esta prótesis a su vez pueda removerse. Pero fíjense que está muy limitada el área donde yo puedo quirúrgicamente entrar y colocar mis 3 implantes malares, porque puedo maldirigir el fresado y caer dentro de la órbita y dañar el globo ocular, o caer dentro de la base del cráneo
y dañar las estructuras intracraneales. De forma que con ayuda de la tomografía y ayuda de gente muy especializada en el manejo de estas tomografías, hacemos estos modelos que se llaman estereolitografías, y a través de la estereolitografía generamos guías quirúrgicas. Guías quirúrgicas que, si ven estas entradas, son las entradas de las diferentes fresas que van a entrar exactamente donde yo quiero, en la posición de la esponjosa del malar, sin que perfore yo el malar por su cara interna, porque caigo en la fosa pterigopalatina o pterigomaxilar, o en la base del cráneo, o dentro de la órbita. Y estas guías tienen que quedar perfectamente fijas a través de tornillos colocados en esta zona. Tenemos nuestras dos guías y tenemos ya colocados los implantes. Pusimos 2 implantes cigomáticos del lado izquierdo, un cigomático del lado izquierdo, otro cigomático posterior, en el lado derecho, y un implante común y corriente en la zona anterior. Es muy importante estos 2 implantes anteriores, porque es muy importante que la prótesis, al momento de quedar fija y al momento de que el paciente mastica, no bascule hacia la zona anterior, porque aquí tengo hueso muy denso que puede soportar las cargas, pero si mi prótesis va a bascular, el hueso va a entrar en un proceso de absorción y voy a perder la estabilidad tanto de mis implantes posteriores como de la osseointegración de los implantes que, si ustedes ven, están completamente osseointegrados. Esta es la órbita, esta es digamos, la cara oclusal del implante, esta es la salida del implante a través de la cara lateral del malar, este es el implante posterior, y estos son los 2 implantes cigomáticos y el implante anterior que me permita que la prótesis no bascule. Y estos son los implantes en el posoperatorio. Vean, el paciente no tiene ni dientes ni tiene maxilar. Este es el septum nasal, estos son los cornetes, esta es la entrada al seno maxilar, hacia arriba está el piso de la órbita y está la base del cráneo, y esta es la vista de los implantes ya integrados. Y para esto se hace un diseño que lo hizo un cirujano maxilofacial con ayuda de su hermano protesista, un diseño extraordinario de una prótesis de acrílico con una supraestructura metálica que nos permita fijar a esta estructura metálica una prótesis que pueda ser removible. Pero imagínense que el paciente va a tener algo fijo con dientes que le va a brindar funcionamiento para que pueda masticar, que puede ser retirada para que podamos ver que no haya neoformación o recidiva del tumor, y que a su vez le da soporte al labio, y cumplimos con los dos objetivos de la rehabilitación protésica, que son funcionales y son estéticos. Y este es el paciente con su prótesis fija ya. Y fuimos desde esta lesión tan grande, desde este defecto tan grande, que desde luego es un defecto crítico, usando los huesos malares con guías quirúrgicas, con implantología adecuada, donde se integraron los implantes, a un paciente que tiene función y que tiene estética. Si tenemos hueso, es fantástico. Este es un caso de cirugía que llamamos cirugía guiada. Y aquí quiero ser muy específico. Es muy, muy importante que aquel cirujano que empieza en implantología no pretenda hacer cirugía guiada. La cirugía guiada implica no abrir colgajos. Y en esta cirugía guiada, esta es la vista de la boca de don Carlos, esta es la arcada inferior, y a través de una tomografía y con un excelente trabajo protésico, en este caso de otro exalumno de prótesis de la UNAM, el doctor Giovanni Molina, se hacen las dentaduras que va a aportar el paciente temporalmente, pero con estas mismas dentaduras se toma una tomografía del hueso y una tomografía de las dentaduras, y se genera en un programa especial una guía quirúrgica que también debe de estar completamente fija, porque si no está completamente fija y el protesista no tiene una relación interoclusal
adecuada entre la dentadura superior y la dentadura inferior, si se mueve 1 o 2 milímetros la posición de estos pines que fijan la dentadura, los implantes no van a quedar en posición y la dentadura inmediata que elaboró el protesista no va a sentar pasivamente. Y si no asenta pasivamente, estos implantes van a tener la tendencia a perderse por pérdida ósea, por sobrecarga sobre 1, 2 o 3 de los implantes. Y vean, con el mismo programa yo puedo ver que tengo hueso adecuado, no necesito reconstruir el hueso y que puedo poner implantes de un adecuado diámetro y de una adecuada longitud. Este es el piso de la fosa nasal, esto es el portaimplante, esto es la parte de la guía quirúrgica, toda esta es la guía quirúrgica, esta es la porción vestibular de hueso y esta es la porción palatina. De forma que cuando tengo hueso y tengo la experiencia de haber hecho la cirugía abierta, es decir, a base de colgajos, puedo poner tantos implantes como sean necesarios a través de mis guías y puedo ver si tengo limitado el hueso en la porción inferior, puedo mover la dirección de mis implantes inferiores y cuidar el dentario inferior y la arteria dentaria inferior de forma que no tenga yo un sangrado abundante durante la cirugía y que no deje a mi paciente con hiperestesia o con disestesia o con anestesia, es decir, con el labio inferior dormido. Y vean todos los implantes que podemos poner tanto en la arcada superior y en la arcada inferior. Estos son los implantes. El trabajo protésico es definitivo, es importantísimo. Estos son las entradas de los pines que van a darle sujeción a la guía. Esta es la mordida en silicón que el protesista trabaja previamente a la cirugía y esta es la dentadura inferior. Teniendo la mordida exacta, anestesiamos al paciente, todo esto con anestesia local, ponemos la mordida, el protesista observa y verifica que la mordida, que la oclusión esté en su lugar, que esté adaptada la guía quirúrgica exactamente a la mordida en silicón y entonces fijamos la guía superior. Una vez fija la guía superior, no necesito abrir colgajo porque mis fresas, mediante reductores de diámetro, van a ir fresando de forma que yo pueda poner los implantes sin necesidad de abrir los colgajos. Y en pocos minutos puedo yo colocar los 6 implantes superiores en una muy buena calidad de hueso. Y me voy hacia la guía inferior, hacia la arcada inferior. Tengo 3 pines de soporte de la guía, ponemos otra vez la guía oclusal, ponemos la dentadura superior. El protesista que siempre va conmigo a mi consultorio, ya sea con anestesia local o anestesia general en el hospital, siempre verifica que las posiciones tanto de la guía quirúrgica en silicón como la posición de la dentadura superior y de la guía quirúrgica estén en sitio. Y esta es la guía inferior ya vista desde arriba, en donde vamos a colocar estos 7 implantes y a través del mismo mecanismo de fresado, sin abrir colgajo, vemos que los implantes llegan a una retención inicial o una torquimetría de 35 newtons. ¿Esto qué quiere decir? Que me favorece mucho haber hecho mi cirugía guiada, haber hecho no la cirugía abriendo colgajos, porque el prostodoncista o el protesista puede poner las prótesis de manera inmediata. Retiramos las guías quirúrgicas. Miren, esta es la entrada. Aquí se ve el implante ya colocado. Estos son pines de retención de los implantes. Y ya teniendo todos los implantes colocados, el paciente termina así, sin sangrado, sin suturas, sin heridas abiertas. Y el protesista, durante la misma cita, puede realizar la colocación de las prótesis provisionales fijas. Y para un paciente desdentado es muy importante desde el punto de vista estético tener esta dentadura y
desde el punto de vista funcional, no tener la porción palatina de la dentadura que le permite mucho mejor fonética y le permite disfrutar mucho mejor de los sabores diferentes, de los diferentes alimentos. Esta es la dentadura inferior completamente fija, pero ojo, ahí no termina el tratamiento. En todos los casos de reconstrucción ósea y en todos los casos de implantología, hay que seguir al paciente por lo menos durante 5 años que los implantes estén en función, porque es importante que así como se osintegran, es decir, que el hueso se fija y se mete a los poros del titanio, que esta unión se mantenga durante toda la vida. Y si el paciente es un paciente no cooperador que no tiene higiene y el protesista no retira las prótesis para hacer la limpieza de todas las áreas de contacto de la encía y los cuellos de los aditamentos sobre los implantes, estos implantes están destinados a perderse en poco mediano o a largo plazo. ¿Qué podemos hacer en aquellos pacientes en donde tenemos defectos grandes, críticos, en donde no se puede tomar injertos autólogos, es decir, injertos del propio paciente, y que ha fallado o en donde han fallado varias técnicas quirúrgicas de reconstrucción con injertos del propio paciente? A esto es lo que llamamos reconstrucción ósea o reconstrucción del hueso biológica. Tengo que tener células, estas son células mesenquimales de un banco de criopreservación que aquí en México tenemos. Esta es la proteína morfogénica que el osteoclasto, una vez que se fija a la cortical, cuando secreta todas las sustancias que liberan a la proteína morfogénica, esta proteína morfogénica viene a las células en su membrana tienen receptores que se llaman receptores tirosinquinasa. Estos receptores hacen que se una la proteína a la membrana de la célula y esto da una señal a este receptor de membrana para diferenciar a la célula mesenquimal en un osteoblasto. Y aquí está, por ejemplo, simulándose la proteína morfogénica unida a la membrana de la célula mesenquimal, que no está diferenciada y que se va a diferenciar en una célula formadora de hueso. Cuando yo tomé mis primeros cursos de reconstrucción hace 30 años con el doctor Philip Boyne, para obtener 2 miligramos de proteína morfogénica había que fundir 9 fémures humanos. No era muy viable. Actualmente, un biólogo suizo, el doctor Wozney, secuenció la secuencia de los aminoácidos de la proteína y generó a través de bacterias o a través de células de ovario manipuladas genéticamente para que la proteína se produjera a través de estas bacterias y se puedan obtener cantidades ilimitadas de lo que se llama proteína morfogénica recombinante humana 2, Recombinant Human Bone Morphogenic Protein 2, que tiene que ser acarreada o tiene que ser llevada al defecto y a las células por un acarreador común y corriente de colágeno. ¿Qué quiero? Lograr esto. Esto es otra vista microscópica de otro de los estudios en donde vemos que las células que eran mesenquimales ya se diferenciaron en osteoblastos y que estos osteoblastos están generando una gran cantidad de colágeno. Que repito, si hay inmovilidad en el injerto, esta colágena va a mineralizar. Si los osteoblastos, al igual que el osteoclasto, no están fijos a su propia matriz, no se va a dar este proceso de mineralización. Y este es un ejemplo de cómo funciona esta proteína. La proteína morfogénica 2 pertenece a la superfamilia del Transforming Growth Factor beta. Este es el exterior de la célula y vamos a ver cómo la proteína se pone en contacto con el receptor de la membrana celular de la célula
y este receptor activa otra serie de proteínas intracelulares y esas proteínas ya activadas dentro del núcleo a través de fosforilaciones se van dentro del núcleo y a través de un factor de transcripción que en el caso del hueso es el core binding factor alfa 1 o el Osterix 2, activan el gen que se encuentra en el cromosoma 3 para la diferenciación de las células óseas, ¿sí? Esta es la proteína morfogénica, este es el exterior de la membrana, este es el receptor de membrana transmembrana, una proteína. Aquí se activa a través de una fosforilación otras proteínas dentro de la membrana, dentro del citoplasma de la célula, son fosforiladas, activan a un grupo de proteínas que se llaman SMADs. Estas SMADs se meten al núcleo, tocan el factor de transcripción y el factor de transcripción se va al núcleo, al cromosoma indicado, que va a hacer que se produzca la diferenciación a través del core binding factor alfa 1 en el cromosoma 3, el gen que se active, el gen de la formación de osteoblastos. Si no puedo tomar injertos, si mi paciente ya falló 5, 6, 7, 11 veces en diferentes tipos de reconstrucción, puedo tener esta proteína morfogénica recombinante humana. Esta es la membrana de colágena que se va a absorber, solo es el acarreador de la proteína. Esta es la proteína. Y vean, este es un defecto crítico en donde esta es una paciente veterinaria que fue reconstruida durante 7 veces. Las 7 veces falló. ¿Por qué? Porque usaron reconstrucciones simplistas. ¿Qué quiero decir con reconstrucciones simplistas? Solo usaron osteoconductores, todos estos huesos leofilizados en polvo que no tienen ninguna actividad biológica más que una de las actividades biológicas de los procesos importantes de la regeneración ósea, que es la osteoconducción. No tiene ninguna capacidad ni de osteoinducción ni de osteogénesis. Entonces, este paciente tiene un defecto vertical, un defecto horizontal, pérdida de hueso de todo el volumen desde el primer premolar, perdió los laterales, el canino, el primer premolar, toda la cortical ósea de los dientes de los incisivos centrales que tenían muchísima movilidad. Y imagínense ustedes un lecho en donde ya 7 veces han intentado reconstruir. Es obvio que ahí va a haber una gran fibrosis en los tejidos blandos y que no voy a poder tener hueso si no modifico los tejidos blandos también. Esto es un defecto entonces crítico, compuesto en grosor y en altura y que tiene un defecto importante de tejidos blandos también. Entonces, si no tenemos células y yo no quiero volver a abrir a mi paciente, voy a la cresta ilíaca, a la cadera del paciente y mediante una técnica en donde tienen que ustedes tomar un curso, entran a la cresta ilíaca con un punzón y aspiran células. Es decir, aquí estamos no abriendo la cadera, sino entrando a la esponjosa de la cadera, conectamos una jeringa a este punzón y hacemos varios aspirados hasta obtener 60 a 120 mililitros de lo que se llama médula ósea. Esa médula ósea es líquida, la metemos en una centrífuga y esta centrífuga, por sus rotaciones, nos concentra las células mesenquimales. Entonces ya tengo la proteína y ya tengo las células mesenquimales que a través de la señalización de la proteína van a convertirse o a diferenciarse en osteoblastos. Y tengo lo que sería un injerto autólogo, lo que veíamos que yo saqué de la cadera y de la costilla en el primer paciente. Tengo osteoinducción a través de la proteína que está adherida a la esponja de colágena, tengo osteoconducción utilizando un material poroso que se va a absorber, que puede ser cualquier hueso
liofilizado, sin actividad biológica, y tengo las células concentradas, las células mesenquimales concentradas de mi aspirado medular. Y vean, esta es la reconstrucción cuando hay un defecto vertical o anteroposterior o horizontal crítico, se necesita una malla contenedora, ya sea del injerto autólogo o de la ingeniería tisular que estamos utilizando. Y algo extraordinario que tiene la proteína morfogénica es que no solamente tiene la capacidad de osteoinducción, sino que tiene una capacidad muy importante de lo que se llama angiogénesis. Angiogénesis quiere decir la formación de una nueva red de vasos sanguíneos, que significa aporte de nutrientes, aporte de sangre y aporte de oxígeno al defecto que vamos a reconstruir. Y este es 9 meses. A los 9 meses, con la tomografía yo puedo ver que apenas abajo de la malla empieza a corticalizarse. Si ustedes comparan la densidad de esta cortical con la densidad de esta cortical, no es el momento adecuado para que yo coloque mis implantes. Un año después, puedo ver que abajo de mi malla ya tengo cortical vestibular, tengo una adecuadísima esponjosa, tengo muy buena altura, tengo muy buen grosor, tengo una cortical palatina, este es el piso de la fosa nasal, y puedo poner un implante del diámetro y de longitud muy adecuada. Estamos ya quitando la malla de reconstrucción, ya hay hueso maduro, corticalizado, y fuimos del defecto crítico que ustedes vieron a formar todo este hueso, y entonces sí, ya es un hueso maduro cortical en donde a través de la ayuda del protesista se generan diferentes guías quirúrgicas y hacemos cirugía abierta para quitar la malla y la colocación de los implantes en número y en posición adecuados donde los requiere el protesista. Y esta es la dentadura temporal de la paciente ya después de 8 cirugías, la paciente tiene una dentadura fija y la reconstrucción ósea completamente adecuada. Y vamos a defectos mayores. Necrosis quiere decir muerte, avasculares por pérdida de la vascular, del aporte sanguíneo a un segmento de hueso que puede ser de la mandíbula, del maxilar o de cualquier hueso. Posterior a una osteotomía. Osteotomía quiere decir cuando nosotros los cirujanos maxilofaciales cortamos el maxilar o la mandíbula para llevarlos a una nueva posición y tener una nueva oclusión y mejorar la estética del paciente. Si no cuidamos la vascularidad de estos segmentos de hueso, se pueden morir. Este es el paciente con su deformidad inicial y este es a los 4 o 5 días donde empieza a generar una fístula, una comunicación entre el paladar y la nariz, que nos dice que ya hay parte de un segmento de hueso perdido, y si ustedes ven el color de la mucosa palatina está cianótica, y si ven más adelante, a los 3 o 4 días, toda la encía vestibular empieza a migrar porque se necrosó completamente por falta de vascularidad y se expone el hueso. Pero si ustedes ven las características de ese hueso, es un hueso necrótico y todo este segmento anterior tiene movilidad y ya no tiene capacidad de regenerarse. De manera que si lo tomamos y lo diagnosticamos en las fases tempranas, podemos usar la terapia de oxígeno hiperbárico, que meten al paciente a una cámara, un médico especialista en terapia con oxígeno hiperbárico, y lo que hace el oxígeno en grandes dosis y a determinadas atmósferas es difundir hacia los tejidos dañados y aumentar la producción del oxígeno, de la circulación y de la cantidad de colágena producida a ese nivel. Si yo no diagnostiqué a tiempo este defecto, de todas maneras someto a mi paciente a 10 o 15 sesiones de oxígeno hiperbárico para mejorar la vascularidad de los tejidos blandos del defecto que voy a reconstruir.
y este es el defecto visto desde el punto de vista estético, en donde hay un soporte inadecuado del labio superior por la pérdida del segmento. Y vean, esta es la misma estereolitografía en donde podemos ver el defecto. Este es el piso de las fosas nasales, la pérdida de todo el segmento anterior de la premaxila y nuestros niveles de hueso, que son muy importantes entender que los niveles de hueso que nosotros tenemos a ambos lados del defecto por reconstruir deben de tener una altura adecuada, porque a donde llegue mi hueso, sea a este nivel o sea a este nivel o sea al nivel del cuello de la unión amelocementaria de los dientes próximos al defecto, es el nivel de hueso que yo voy a poder formar. Y la estereolitografía, este es el defecto posterior a que se perdió toda esa porción de la premaxila. Ya tenemos otra calidad de tejidos blandos después de la terapia con oxígeno hiperbárico. Tenemos la pérdida de todos estos dientes. Tengo un defecto crítico vertical en sentido horizontal, compuesto de falta de tejidos blandos y tejidos duros. Verifico que se cierre la fístula o cerramos la fístula nasopalatina previa a colocar cualquier tipo de reconstrucción, cualquier tipo de injerto que vayan a poner, porque si ustedes ponen cualquier injerto y van a levantar un colgajo vestibular y un colgajo palatino y permanece esta fístula nasopalatina, el hueso del injerto va a quedar en contacto directo con el moco nasal y se va a contaminar y se va a perder la totalidad del injerto. Y prefabricamos la malla. Es muy importante darle inmovilidad a la malla. Ya vimos qué importancia tiene el colocar inmóvil el injerto para que pueda formar microcirculación y ya con esta microcirculación su propia vascularidad y formar hueso ya maduro para poder colocar implantes. Esta es la malla. Vean, todos estos son tornillos que van a fijar la malla tanto por vestíbulo como palatino. Usamos el factor rico en el plasma rico en factores de crecimiento. Usamos proteína morfogénica, usamos células también del aspirado medular y fuimos de este defecto. Abrimos los colgajos. Estas son las placas de la primera osteotomía, del corte de hueso inicial que se hizo, por lo cual se necrosó todo este segmento. Y esto es nuestro hueso que nos va a limitar nuestra reconstrucción. Hasta ahí pongo mi malla y todo el injerto de ingeniería tisular que yo estoy haciendo sin abrir ningún hueso del paciente. Pongo la proteína con la membrana de colágena, con el osteoconductor de hueso oleofilizado y con las células que aspiré de la médula de la cresta ilíaca. Fijo la membrana perfectamente y fui del defecto que teníamos antes a ganar esta altura y a ganar tejido blando por la gran angiogénesis que genera la proteína. Y fuimos de este defecto hasta este defecto. Este paciente, yo ya aprendí, porque lo aprendí con este paciente con esta gran atrofia maxilar, en donde en ese entonces solo colocábamos 2 implantes zigomáticos y en la parte anterior reconstruimos con la misma malla y con la misma proteína y el mismo aspirado medular. La literatura dice que esta proteína morfogénica forma hueso maduro a las 16 semanas, es decir, a los 4 meses. Este paciente leyó esa información y me dijo: tú me dijiste que si usábamos esta proteína tan cara, me ibas a poder poner mis implantes a los 4 meses. Y yo, señora Nina, no estamos aún en tiempo, el hueso no está maduro. Tú me dijiste que me ibas a poner el hueso, los implantes. Y claro, un paciente con este defecto quiere tener sus implantes lo más pronto posible para poder ponerse su prótesis fija. Esta es la reconstrucción que habíamos hecho. Lo abrí a los 4 meses, como me pidió la señora Nina, y encontré puro hueso osteoide que no me permitió poner ningún implante. Entonces perdí toda la reconstrucción anterior y inutilicé los implantes zigomáticos, porque 2 implantes zigomáticos solos no pueden darle soporte
a el hueso, a la dentadura fija de los implantes. Volvemos al otro caso de la pérdida maxilar. ¿Cuándo voy a colocar mis implantes? Puedo medir las unidades Hounsfield de cómo está madurando mi injerto en el mismo programa de radiografías. Vean, de tomografías, esta es la malla, este es el injerto de ingeniería tisular que usamos y veo que todavía las unidades Hounsfield no me dan valores adecuados como este, que es la cortical del piso de las fosas, y tengo que esperarme a que este hueso madure para poder colocar los implantes. De forma que ahora cuando hago ingeniería tisular con proteína y células, me espero hasta más de un año para que se forme hueso maduro. Y esta es la reconstrucción vista en la tomografía. Y ahorita con el paciente estamos esperando a que pase toda esta contingencia del COVID-19 para poder quitar la malla y colocar los implantes. Pero vean, es muy claro como aquí está la malla, empieza a corticalizar un poquito la zona del vestíbulo, pero veo regiones que todavía no calcifican totalmente y aquí no voy a obtener estabilidad primaria de mis implantes, pero veo que ya tengo cortical palatina, lo cual me indica que está en fase de maduración mi defecto. Pero vean qué buena altura ganamos y qué buen grosor, de forma que yo aquí puedo poner implantes del grosor y del diámetro que nosotros queramos para restituir el defecto en el sentido óseo y que el protesista pueda después poner una prótesis fija y corregir todo el defecto. Aquí se ven los tornillos de la osteotomía mandibular que se hizo previa a que se necrosara esta zona y las placas de la mentoplastía para corrección de tipo estético. Areli, no sé cómo vamos en cuanto a tiempo. Me faltarán unos 5 minutos. No sé si sí, ya vamos cerrando, doctor, por favor. A la hora que tú me digas. Les voy a enseñar qué podemos hacer con ingeniería tisular. Me va a tomar 2 minutos. Este es un caso del doctor Raimundo Ramírez, que me invitó a colaborar con él para la reconstrucción de este defecto. Y entre los dos, vean, esta es la pérdida de todo un segmento óseo de la mandíbula también por un tumor. Esta son 12 miligramos de proteína recombinante, de proteína morfogénica recombinante humana, con un acarreador de membrana de colágena, con hueso liofilizado y con células obtenidas de la cresta ilíaca. Y esta es la reconstrucción mandibular. Vean que arriba pongo una cortical, pero ya no tomada de la costilla del paciente. La compro o la compramos en el banco de hueso, la hacemos lo más delgada posible. Esta se va a absorber, es solo un contenedor y esta es la placa que tenía el paciente de reconstrucción cuando se retiró, cuando el doctor Ramírez retiró el tumor maligno. Y vean la reconstrucción. Abajo tenemos una malla de titanio que le da soporte al injerto. Este es el injerto reconstruido a través de proteína, aspirado medular y factores de crecimiento con plasma rico en factores de crecimiento. Este es el segmento de costilla que se está viendo o que se ve que no se está integrando. Esto se va a absorber, pero ya tenemos aquí la unión del hueso y una muy buena altura para que cuando esto mineralice podamos poner tantos implantes como sea necesario. Y este es el seguimiento a largo plazo. Vean el segmento de costilla que ya no está integrado al injerto, pero aquí ya empieza a corticalizar este injerto y en un futuro podremos poner implantes. Ya no me dejo llevar por lo que me dice el paciente. Le digo al paciente los tiempos y cuando yo veo tomográficamente que la porosidad o el trabeculado de mi hueso reconstruido es similar al trabeculado radiográfico del hueso normal, entonces es el momento de colocar los implantes. Y no sé si quieres que aquí nos detengamos, Areli. Sí, doctor, ya vamos a las preguntas del público que nos está escuchando. Bueno, antes que nada, doctor, muchas felicidades y muchas gracias por tanto conocimiento. La verdad es que nos dejaste con la boca abierta con casos tan interesantes y ver todo lo que se puede hacer ahora para ayudar a este tipo de pacientes.
Muchísimas gracias a ti, Arely, de haberme invitado y espero haber podido mezclar un poquito de cirugía con un poquito de biología y principios protésicos, porque desgraciadamente en la implantología y en la reconstrucción está implicada no solamente la salud del paciente, la anestesia general del paciente y el gasto que significa para el paciente todos estos materiales de ingeniería tisular, más los implantes, más la rehabilitación protésica. Entonces, no podemos fallar. Ya no me dio tiempo de enseñarles los casos donde yo fallé y por qué fallé, pero ya Luego será lo en una invitamos para que segunda. nos, Con todo exacto, para gusto. que nos los enseñe. Será Bueno, un tenemos placer. saludos desde la Ciudad de México, de Puebla, del Estado de México, de Guadalajara, de Chiapas, de Tlaxcala, de Querétaro. Y le preguntan que si, ¿dónde pueden estudiar una maestría para ingeniería de tejidos? No hay una maestría como tal de ingeniería tisular. Hay asociaciones de ingeniería tisular. Está la Asociación Americana de Ingeniería Tisular en Cirugía Oral y Maxilofacial. Hay un journal al cual pueden buscarlo en internet y suscribirse. Estamos conformando aquí en México la Asociación para la Ingeniería Tisular de Reconstrucción de los Maxilares. Hay una asociación mexicana en traumatología y ortopedia de ingeniería tisular, pero no hay un diplomado ni hay una especialidad como tal. Ok. Muchas felicitaciones. ¿Qué nos recomienda clínicamente para la práctica clínica en esta nueva etapa de la odontología ante la presencia de la enfermedad causada por el coronavirus? Eh, Miren, yo afortunadamente estoy metido en un proyecto precisamente con estas células, porque estas células detienen la neumonía que genera el coronavirus. Ya no me da tiempo de explicarlo, pero la célula mesenquimal produce una cantidad de sustancias cuando se pone intravenosa y produce unas sustancias que regulan la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunológica y detienen esta respuesta inmunológica que se considera hiperreactiva en el COVID. Yo les diría que ahorita, por el momento, cuando estamos en esta fase de contingencia de muchos contagios y de una altísima letalidad aquí en México, no vieran ni manejaran más que urgencias. Urgencias me refiero a dolor y a infecciones y en el caso de nosotros cirugía maxilofacial a los pacientes con fracturas. Todas las medidas de protección utilizadas funcionan, pero uno tiene que acostumbrarse a manejar todos estos elementos de protección y puedes no haberte contaminado durante el tratamiento odontológico quirúrgico, pero al momento de tocar los elementos, ya sea la careta, los cubrebocas, los guantes, ahí es donde te puedes contaminar. Y llevar la contaminación al paciente y llevar la contaminación a tu familia. Por eso es que ahorita recomendaciones de la Asociación Americana de Cirugía Maxilofacial, de Odontología, de la Asociación Mexicana de Cirugía Maxilofacial, del Consejo, es no manejar más que urgencias ante una evidente pandemia grave que estamos teniendo, ¿no? De acuerdo, doctor. Karina Trejo, con la evolución ósea por crecimiento, ¿las guías se pueden considerar temporales o se valora por encima la funcionalidad que la estética y proporción ósea? Bueno, tú no desarrollas la guía, me refiero que se refiere a algunos casos en donde hayamos reconstruido. Así es. No elaboramos la guía hasta que no tenemos datos radiográficos de que el hueso está completamente maduro. Cuando está nuestro injerto completamente maduro, ya sea autólogo o a través de ingeniería tisular, cuando hay corticales y cuando hay trabeculado similar al trabeculado del hueso sano. Si tú pones tus implantes en un hueso que no ha mineralizado, que no ha corticalizado, no vas a tener estabilidad primaria que es básica en la osseointegración y vas a perder tanto los implantes como el injerto. Ok, de acuerdo, doctor. Y que si puede decir sus redes para ver dónde lo pueden contactar. Sí, con todo gusto. Mi mail es jclopez@
Store, como de tienda en inglés, S-T-O-R-E-A, Cell, de célula, C-E-L-L.com. jclopez@storeacell.com. Con todo gusto. Muchas gracias. Pues bueno, con esto le damos las gracias y le damos a hacer entrega de su reconocimiento por el momento digital. Después ya se lo haremos llegar en persona. Y pues agradecerle mucho su tiempo y todo lo que nos compartió. Con todo gusto, Arely, y muchísimas gracias a ustedes. Qué bonita constancia. Lástima que no podamos darnos un abrazo, pero pronto nos vamos a poder dar y muchísimas gracias. Para mí es un placer compartir tanto lo bueno como lo malo que he aprendido en la reconstrucción y en la implantología. Gracias, Arely. Y gracias a la UNAM. Muchas gracias. Y bueno, con esto llegamos al final de esta emisión, no sin antes recordarles que, bueno, la próxima semana no vamos a tener programa, ya que le vamos a dar el espacio a este ciclo de conferencias COVID-19 de la Facultad de Odontología, en donde se van a abordar temas muy interesantes y con grandes expertos. Este ciclo de conferencias se va a llevar a cabo del 8 al 12 de junio del 2020. Estén pendientes a través de la página de esta plataforma y de la página oficial de la Facultad de Odontología para que sepan exactamente los horarios de estas ponencias. Y bueno, entonces nos vemos nosotros dentro de 15 días en vivo y con mucho más conocimiento. Recuerden compartir, darnos like y recuerden que al compartir el conocimiento es donde está la trascendencia. Muchas gracias. Hasta la próxima. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 2 de junio a escuchar nuestra conferencia con el tema Cirugía guiada en implantología con el cirujano maxilofacial, Juan Carlos López Noriega. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz.